un encuentro con Dios te posiciona, te transiciona. Un encuentro con Dios no te deja en el mismo lugar donde tú te encontraste con Dios. No te deja en el mismo carácter altivo, arrogante, pensando que solamente tú tienes la razón. Un encuentro con Dios te posiciona, te pasa de arrogante a ser un hombre humilde. Te pasa de altivo a ser una mujer sencilla. Un encuentro con Dios te posiciona. Antes de tener un encuentro con Dios, Jacob era alguien acostumbrado a apropiarse de lo que no era suyo. Hay un pájaro que pone su huevo en el nido de otro. Las características físicas, anatómicas de este ave es que es grande y coge los polluelos de la ave que tiene sus huevos, sus polluelos en el nido, y lo empieza a tirar para abajo y se queda él allí. Y pajarito papá y pajarito mamá, chiquitico, tienen que alimentar a tremendo residente ilegal. Cuando Jacob no se había encontrado con Dios, era un hombre acostumbrado a apropiarse de la identidad de otros. Era un hombre acostumbrado a apropiarse de la identidad de otros para así asumir la bendición de otros. Un día, cuando su padre Jacob, Isaac, iba a transferir la bendición a su hijo primogénito, o sea, al que nació primero, Jacob, respaldado por su madre, porque hay madres que dicen que ellas no tienen preferencia. Hay padres que dicen que ellos no tienen preferencia en el hogar. Pero la Biblia me dice que Rebeca tenía preferencia en el hogar. No fue imparcial. Su corazón estaba inclinado hacia Jacob. Y cuando el padre Isaac va a derramar la bendición sobre Jacob, sobre Esaú, Jacob se viste como Esaú y huele como Esaú. Y dice la Biblia que llega y se apropia de la bendición de Esaú, y se apropia de la bendición, de la posición que Esaú tenía. A Jacob las acciones mismas le decían que él era engañador y era usurpador, lo cual significaba su nombre. Esta mañana yo quiero, iglesia, que nosotros a través de un encuentro con Dios podamos encontrarnos con nuestra verdadera identidad. No importa si Esaú era bendecido por su posición, no importa cuán lejos Esaú iba a llegar. En el vientre de la madre, el Señor le habló a Rebeca y le dijo que el mayor serviría al menor. Él tenía que esperar en Dios y en lo que Dios había determinado que él tenía que ser. Y así muchas veces actuamos nosotros. Nos vestimos en el corazón de Esaú. ¿Cómo así, pastor? Tenemos envidia de lo que otro tiene. Queremos lo que otro tiene. Eso es vestirse de Esaú. Eso es sutilmente vestirnos en nuestro corazón del vecino y querer vivir la vida del vecino. Y Dios dice: tú no tienes que vestirte de Esaú para que yo establezca la bendición que yo he diseñado para ti. Lo que Dios ha determinado para ti viene sin arruga. Es una bendición que no añade tristeza con ella. Lo que Dios ha determinado entregarte no tiene que causarte dolor ni tristeza,
Porque la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Pero mientras que sigamos aferrados a lo que tienen los demás, a los logros de los demás, mientras que sigamos aferrados a vivir el estilo de vida que otros tienen, simple y llanamente vamos a evidenciar que no hemos tenido un encuentro con Dios. Solamente un encuentro con Dios nos va a permitir a nosotros recibir lo que Dios ha determinado entregarnos única y exclusivamente a nosotros. Yo puedo decir, lo que Dios tiene para ti, tiene tu talla, tiene tu horma. Amén. Lo que Dios tiene para ti, tiene tu horma. Encaja perfectamente con tu diseño. Algunas veces nosotros estamos tratando de hacer que encaje algo en nuestra vida que no está diseñado por Dios para nosotros. ¿Usted alguna vez ha tratado de armar un rompecabezas y en el rompecabezas usted se da cuenta de que una pieza tiene una puntica y usted quiere meter otra pieza ahí que no cabe? He aprendido de los rompecabezas que las bendiciones de Dios entran con facilidad. Que las bendiciones de Dios tú no tienes que encontrarle tantos parapetos ni estar haciendo tantas acrobacias emocionales para hacer que funcione. Lo que Dios te ha entregado viene con una bendición que entra, encaja, horma contigo perfectamente. Aleluya. Segundo, un encuentro con Dios tiene que ser primero. Antes que encontrarnos con los hombres, tenemos que encontrarnos primero con Dios. Cuando Israel era Jacob, le hizo mucho daño a su hermano Esaú. Cuando Israel era Jacob, que era engañador, que se apropiaba de la bendición de Esaú, que lo despojaba, lo dejaba sin nada, que se aprovechaba de su necesidad para plantearle un buen negocio y engañarlo. Ese era Jacob, para aventajarse de él. Gente que tiene el complejo de Kiko. El chavo tiene peores cosas que él y él tiene muy buenas cosas, pero aún así le envidia las cosas que tiene el chavo. Tienen el complejo de Kiko. ¿Quiénes se vieron el chavo? No, yo hablé para los que se han visto el chavo. Y hay gente así, que ellos están mejores que tú económicamente hablando, pero tienen envidia de ti. Qué cosa, ¿eh? Se visten de Esaú. Cuando nosotros nos encontramos con Dios primero, nosotros entendemos que no podemos robarle la primogenitura ni la bendición a los demás. Nosotros aceptamos lo que Dios está haciendo en la vida de los demás y nos gozamos, nos alegramos y aún así colaboramos para que siga avanzando en su proyecto de vida. Pero cuando nosotros no nos hemos encontrado con Dios primero, ¿sabes qué hacemos? Nos sentimos mal por los logros que tienen los demás, por lo que otro alcanza o lo que otro obtiene. Nos sentimos mal. Es necesario tener un encuentro primero con Dios antes que con los hombres, porque cuando Jacob era Esaú, él hizo que su hermano se resintiera tanto con él que su hermano quería matarlo.
le hizo tanto a su hermano que su hermano quería matarlo. Esaú dijo: yo voy a esperar el día que mi papá muera. El día que mi papá muera, yo mato a Jacob. Estaba escrito eso, una sentencia producto del resentimiento, del odio. Quizás en algunos hogares puede estar pasando que un tío no se gusta con el hermano y que un hermano no se gusta con el otro, y tienen una pelea en esa casa increíble. Y el que nace de teta no coge un chupo, sino coge un punzón, porque va a matar al abuelo. Es una obra tremenda del diablo. Cuando eso pasa, tenemos que hacer lo que hizo Jacob: encontrarnos con Dios primero. En Génesis capítulo 32, el verso 6, la Biblia dice que volvieron mensajeros a decirle a Jacob: Esaú viene en camino y viene fuertemente armado, trae 400 hombres. Jacob tiene miedo, se angustia y entonces empieza a tener estrategias humanas para resolver el problema. Eso nos pasa cuando no tenemos un encuentro con Dios. Las cosas que nos suceden en el hogar queremos resolverlas con estrategias humanas. Antes de encontrarte con el problema, tienes que encontrarte con Dios y hablarle primero a Dios de ese problema. Yo te aseguro que Dios te va a dar una puerta de salida. El problema en la casa está fuerte. Un hermano contra el otro, la cosa está terrible. El papá no lo quiere ahí en la casa. El papá lo aborrece, le dice que ahí no lo quiere. El hijo no quiere al papá. Aquí el yerno pelea con la esposa y le dice: a esa vieja no la quiero aquí, a esa suegra no la quiero aquí, a ese suegro no lo quiero aquí. Una cosa tremenda. Problemas en las casas de cualquier tipo. El hijo contra el padre, el hijo que no habla con el padre, el hijo que tiene problemas, está resentido, está lleno de odio, quiere hacerle un daño. Usted puede concebir, hermana Conce, eso, o purificación. Usted puede concebir, hermana, purificación, que un hijo tenga odio en el corazón hasta el punto de querer matar a su hermano, a su padre. Wow, ¿verdad? Pues lo hay. Hay hijos que están resentidos porque sus papás lo dejaron tirado, los abandonaron. Ellos quieren salir adelante y el papá siempre le dice: no tengo, no puedo. Estoy aquí. Y a los hijos nunca se les dice no puedo. A los hijos no se les llena la cabeza de no puedo, no tengo, no puedo, no tengo. Y es que molestan y es que piden. A los hijos no se les llena de eso. A los hijos se les dice: ahora no tengo, pero vamos a orar que Dios suplirá lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Tú lo que tienes es un padre aquí, un padre que responde por ti. Lo que pasa es que muchas veces estamos midiendo a nuestros hijos según nuestro bolsillo. A nuestros hijos no se les mide según nuestro bolsillo. A nuestros hijos se les mide según la promesa, la palabra que Dios nos ha dado, que está aquí en el corazón. ¿Para qué voy a hablar con mi papá si mi papá nunca tiene tiempo para mí? Mi papá siempre es: ve y habla con tu mamá. ¿Para qué voy a hablar con mi papá si mi papá siempre es: ve y dile a tu mamá que resuelva? La palabra marido significa proveedor, alguien que provee. Y no solamente la plata, porque algunos creemos que con solo proveer el dinero estamos respondiendo en nuestros hogares con todo. Y lo asociamos así: ah, pero yo te estoy mandando. Ah, pero yo te estoy dando. Error. La estamos embarrando. Estamos haciendo mal. Estamos llenando el corazón de nuestros hijos de desosiego, de desesperanza. A nuestros hijos tenemos que decirle: mira, ahora no tenemos para comprar esa bicicleta, pero oremos que Dios suplirá lo que nos falta según sus riquezas en gloria. Oremos y tú vas a ver
Cuando ellos vean que el Dios tuyo está vivo, cuando ellos crezcan, ellos se van a encontrar con retos y desafíos, situaciones que van a querer oprimirlos y confrontarlos. Y quizás en algún momento van a quedar en bancarrota, tirados por ahí, pero ellos van a decir: mi papá me enseñó un Dios que restaura al caído. Mi papá me mostró un Dios que provee en tiempos de crisis. Mi papá me enseñó que si yo clamaba a Dios, Dios me iba a responder. Pero no. Papi, para que me colabore. Ay, mijo, si yo estoy más fregado que tú. Y escuchan a sus papás decir, cuando alguien los saluda: ¿qué más, señor Orlando? ¿Cómo está usted? Y dice: señor Orlando, ¿y cómo crees que voy a estar? Mal. Mal. Así como cuando tú eras pobre, que Jehová reprenda al diablo. Se visten de Saúl. Así como cuando tú eras pobre, se visten de miseria. Así como cuando tú eras pobre, se visten de impotencia. Así como cuando tú eras pobre, se visten de esclavitud. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que aún lo malo que a mí me sucede, sucederá para mi bien. Estoy bien. ¿Cómo está? Bien. No tengo en la comida, en la nevera comida, pero ¿cómo estoy? Estoy bien. Estoy trayendo el bien de Dios sobre mi situación. Mi situación no me define. Lo que yo creo en Dios define mi circunstancia. Pero hay gente que cuando viene la quincena, cuando no hay quincena, con el carón y amargado. Su circunstancia los define a ellos. Cuando usted tenga un encuentro con Dios, usted se va a encontrar con Dios y le va a hablar a Dios de su circunstancia. Y Dios le va a mostrar su circunstancia tal y cual como Él la ve. Y cuando usted venga a su circunstancia, usted la va a ver no en la condición humana y natural limitada. Usted la va a ver como Dios la ve. Un día yo llegué a la casa de una mujer y me dice: me están cobrando y la señora me está esto y es terrible. Yo le dije: permíteme hablar con la señora. Hablé con la señora. La señora le dijo a la mujer: oye, el pastor que llegó ese día a tu casa, que habló conmigo, cuando ese hombre me saludó, yo sentí una paz tremenda. La señora me dijo que después que yo me fui, la dueña le dijo: deja eso así ya. En unos días después me pagas. Porque es que tú y yo a veces dependemos mucho de nuestra capacidad. Tenemos que ser inteligentes, sabios, y decirle a Dios: dame tu sabiduría, dime lo que tengo que decir. Encuéntrate con Dios antes de encontrarte con el esposo que has intentado cambiar, que has controlado como has querido, que has sobreprotegido, que te has puesto tú. Encuéntrate primero con Dios y háblale a Dios de Él y dile: yo no he podido cambiarlo, yo no he podido transformarla, pero tú eres el Dios que tratas con los hombres, y cuando ellos se encuentran contigo, tú los transformas. Y entonces Dios empieza a tratarlo y tú te sonríes y dices: son un trato de Dios. Mami, mira. Y tú: mi amor, no te preocupes, todo va a salir bien. Y da la espalda y te sonríe y dice: eso es un trato de Dios. Porque ya tú se lo entregas a Dios, Dios empieza a tratarlo. Dios empieza a tratarlo. Encuéntrate con Dios antes de encontrarte con los hombres. Tercero, perdónenme, me devuelvo. Cuando ya Jacob se encuentra con Dios, en el capítulo 33 vemos que el encuentro con Esaú fue de la siguiente forma. Esaú corre al encuentro de su hermano. ¿Qué hace Esaú? Corre al encuentro de su hermano. ¿Qué hace? Corre para verlo. Corre para encontrarse con él. Wow. Lo abraza. ¿Qué hace? Dios trae reconciliación sobre las relaciones rotas. Lo hace. ¿Qué quería hacer Esaú con Jacob? Matarlo. Pero ¿sabes qué?
En el encuentro con Dios, Jacob dejó de ser Jacob para convertirse en Israel. Yo quiero que usted entienda esto. Cuando Esaú se encuentra con Jacob, ya él no es Jacob, él es Israel. ¿Y quién no quiere abrazar a un príncipe de Dios? ¿Quién no quiere abrazar a un hombre lleno de gracia? ¿Quién no quiere estar con una persona que donde él esté las cosas prosperan? ¿Quién no quiere compartir su vida con un esposo que le diga los buenos días, mi amor, te amo, y siempre está ahí para protegerla, para estar? ¿Quién no quiere estar con un esposo así? Cuando él vio, ya él no vio a Jacob, él vio a Israel. Y muchos de aquí tenemos que hacer esa transición, dejar de ser Jacob para convertirnos en el padre que nuestros hijos necesitan, para convertirnos en la esposa que el esposo necesita, para convertirnos en el esposo que la esposa necesita. Tres, un encuentro con Dios es un encuentro por tu identidad. Ya está bueno seguir asumiendo el rol, el papel. Perdóneme si le digo esto, no quiero ser ofensivo en ninguna manera. Hay una maldición en Deuteronomio capítulo 28 y tiene mucho que ver con lo que les hablaba al principio. Ese pájaro se llama el cucú, la maldición del pájaro cucú. Yo le voy a llamar así la maldición del pájaro cucú, ese nombre lo inventé yo ahora. Pero en Deuteronomio 28 dice: tú te casarás con tu mujer y otro dormirá con ella. Tú tendrás a tus hijos y otro te los criará. Cuando nosotros hemos perdido la identidad porque hemos dejado de tener encuentros con Dios, esas maldiciones vienen. Y yo creo que tú no debes de dejar de criar a tus hijos por ser un buen padrastro. Yo creo que tú no debes de criar a los hijos de otros por ser una buena madrastra. Yo creo que tú tienes una responsabilidad como padre, que Dios te hizo padre a ti. Dios te hizo padre. Y si Dios te hizo padre y te dio esa identidad, escucha, no es que no puedas dar una cobertura paternal a otros. No estoy diciendo eso. Yo quiero que me comprenda. Lo que estoy diciendo es que no puedes dejar de ser lo que Dios te ha hecho ser. Yo quiero que me comprenda esta mañana. No se lo digo por malo. Le digo es que Dios le dio a usted un privilegio, una identidad. Y no es que usted no pueda darle una paternidad si las cosas no funcionaron. No, usted puede hacerlo. Lo que estoy tratando de decir es: usted tiene que tener identidad. Que su identidad de padre le dé a usted la capacidad de poder darle una cobertura paternal a otros. Ejemplo: yo soy padre de un hijo. Esa negrita bonita que ustedes ven ahí, esa negrita es mi hija espiritual. Mi hija. Yo no voy a permitir que un pájaro cucú se me meta en el nido. Yo estoy pasando mi ADN y mi identidad y lo que Dios me dio, el llamado. Y ella no es huérfana. Aquí ninguno es huérfano. Aquí tenemos una paternidad, una cobertura que Dios nos ha entregado. Amén. Entonces, eso es lo que yo digo. Entiéndalo y equilíbrelo. A veces dejamos nuestra identidad, lo que Dios nos mandó a hacer, por asumir la identidad, el rol de otro. Y a ti Dios te mandó a ser mamá y te va a dar la capacidad de ser mamá y ser madre y de tener la habilidad para lograrlo. No tengas miedo, vienen desafíos producto de tu identidad, es cierto, pero lo vas a lograr. Lo has venido logrando. En el camino algo se dañó, algo se perturbó. Tranquila, háblale a Dios de él y dile: Señor, mi hijo está en esta situación, y Dios se va a encontrar cara a cara con él. No tengas miedo, no te preocupes. Pastor, ¿cómo hacemos entonces?
Bueno, esto es una serie y desde el domingo pasado venimos enseñando cómo tener un encuentro con Dios. Hoy te voy a dar, de los 3 puntos que te di la vez pasada, hoy te voy a dar 2 más. El primer punto que quiero decirte hoy para tener un encuentro con Dios es que tienes que perseverar. ¿Ya escuchaste el mensaje? Vas a tu zona de confrontación, ves la nevera vacía. Yo escuché una palabra. Yo no estoy determinado con Dios para vivir ni en miseria ni en ruina. En el nombre de Jesús creo que mi Dios va a suplir, que mi Dios va a llenar esta nevera. ¿Me voy a mover? Sí, claro. Pues Dios no alcahuetea a perezosos, pero la bendición de Dios va a empezar a fluir. Tú no te vas a chantar y a decir, mira, escuché una palabra que Dios es un Dios que prospera y mira, hasta aquí se daña todo, el ñame, la yuca. Tú tienes que decir, ahora, de ahora en adelante, ni el ñame ni la yuca, ni nada de lo que yo tengo en mi casa se va a dañar, sino que la bendición de Dios se va a mantener en mi casa. Hay que perseverar. Jacob se agarró del ángel, se agarró. Y el ángel le dijo, suéltame porque viene la mañana ya. Y nadie puede ver el rostro de Dios, nadie puede ver el rostro de Dios. Entonces se crea una mortandad increíble. Suéltame, suéltame. Y él le dice, si no me bendices, diga conmigo, si no me bendices, no te vas. Dios está ahí para bendecirte. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tú y yo hemos dejado de hacer esto y hemos soltado. Porque nos da miedo, porque pensamos que las cosas no van a ir bien, porque es que anteriormente resolvíamos y hacíamos y deshacíamos, pero ahora estamos haciéndolo a la manera de Dios y nos produce como cierto temor el hecho de que no puedo hacerlo a mi manera y tengo que esperar el tiempo de Dios. Pero yo te digo, Dios está allí. No lo sueltes, no lo dejes, no lo abandones. No declines del propósito, no abdiques, no renuncies de lo que Dios te ha llamado a hacer. Agárrate de Dios. Pase lo que pase, pasa la tormenta, pasa lo que quiera, pero Dios te va a bendecir. Dios te va a abrir caminos. Ahora estás pasando eso, no lo entiendes. Las ventas bajaron, las cosas bajaron, el empleo, ya no hay empleo y una cantidad de cosas, pero tú estás aferrado a Dios. Y Dios te va a bendecir. Y cuando estás aferrado a Dios, tú le dices, Señor, bendíceme. Y Dios dice, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú? ¿Y tú? ¿Tú? ¿Sí, tú? Vanessa. ¿Y tú? Helio. Se llama Helio. Dios no te dijo, cuando tú le dijiste bendíceme, Él no te dijo coge un baloto que son 39,000 millones de pesos. Él te preguntó cómo te llamaba. Tú le dices, Señor, perdedor, derrotado, fracasado, en bancarrota, Vanessa, en quiebra, sin nada, sin una opción. Oye, va, lo que sea, pero ese es el nombre con el que vinimos, esa es la historia que nos tocó. Pero eso no significa que tengamos que soltarnos de Dios. Eso no significa de que Dios no es poderoso para cambiar nuestra historia. Aférrate a Dios, permanece en Dios, que no importa que estés en bancarrota, desbaratado y tirado, Dios es un Dios que sabe levantar. Dios es un Dios que sabe prosperar. Sigue aferrado en Dios, que Él te va a abrir camino. Sigue aferrado en Dios, que lo que Dios quiere es que tú aprendas a hacer las cosas a su manera. ¿Sabes para qué? Para bendecirte. Y cuando Él te bendiga, la gente va a decir, no hay otra forma de que esta persona saliera de esa situación. Yo creo lo que Él dice. Él dice que Dios fue quien lo levantó. Y a su nombre. Y lo otro que tenemos que hacer es hacer morir las obras de la carne. Crucificar al yo. Dale muerte
¿Cuál es tu nombre, hijo? ¿Sí? Sándwich. Ah, Darwin. Yo sí dije que era un nombre raro, pero más sin embargo, por ser respetuoso. Darwin. Tienes que matar a Darwin. No estoy diciendo que te suicides ni que te pongas una cuerda en el techo. Yo no estoy diciendo eso. Estoy hablando en el sentido espiritual. Darwin, Ángel, por ejemplo. Ángel tiene que morir. Yo lo mato cada día. Si me ofenden, ¿qué tengo que hacer yo, Darwin? Perdonar. ¿Sí o no? Pero el ángel viejo se rehúsa. Págale con la misma moneda. Hay maridos que se pierden todo el día para no verle la cara a la mujer. Y hay mujeres que hacen lo mismo también. Venganza. Siempre lo he dicho. La ofensa te cierra tanto el corazón que tu pareja te dice: tengo los de cabeza, y a ti, como estás ofendido y resentido, ni te duele. Es una cosa terrible. Van los dos juntos a la cocina y como están peleados no quieren ni tocarla. Oye, qué cosa, que Jehová reprenda al diablo, porque tenemos que ser así. Qué naturaleza caída tan tremenda. Por eso Jacob tenía que morir. Y dice la Biblia en el verso 25, capítulo 32, que cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Verso 31, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Eso quiere decir, en otras palabras, las cosas que Dios tocó en nosotros para tratar con nuestra vida y que trataron de destruirnos, nosotros no podemos permitir que pasen a nuestra generación siguiente. Nosotros tenemos que vencer, conquistar, porque nuestros hijos se van a enfrentar con esos gigantes. Pero aquí está papá y mamá, y le van a decir al hijo: papi, no te preocupes, yo le pegué una piedra en toda la frente a ese Goliat y lo tiré por tierra. Tú también puedes derrotar a tu gigante. Tú también puedes tirarlos por tierra. Hijo, si yo pude, tú también vencerás. Diga conmigo: yo necesito un encuentro con Dios. Yo necesito la identidad de Dios sobre mi vida, lo que Dios ha determinado que yo sea. Si tú estás dispuesto a tomar esa decisión esta mañana, yo te invito a que te pongas sobre tus pies y le digas al Señor: necesito un encuentro contigo, necesito hacerlo a tu manera. Ya he venido haciéndolo mucho a mi manera. Siempre pensando en cómo las cosas deben ser, pero a mi manera. Apoyado en mi propia prudencia, tratando de hacer las cosas en mi propia fuerza. Me cansé. Creí que controlaba a mi pareja. Yo no la controlo, ni a mí mismo me controlo. Pero tú sí tienes el poder de controlar, de cambiar y de transformar. Voy a dejar de pelear con esas cosas que no puedo cambiar. Y como dice la oración de la serenidad, te voy a pedir el valor para cambiar aquellas que sí puedo cambiar. Lo único que te pido es que me des la sabiduría para conocer la diferencia. Hay cosas que no podemos cambiar. No podemos, definitivamente no podemos. Lo hemos intentado y no hemos podido hacer. Déjasela a Dios. Ten un encuentro con Dios hoy. Ten un encuentro con Dios. Ponte sobre tus pies.